Ya sé que es domingo, pero... ¿Sabéis qué días hay, no? Es un día muy importante. Bien, pues hoy es Pentecostés, ¿no? Hoy es Pentecostés. Es un día muy, muy importante, muy importante. Podemos hacernos algunas preguntas sobre qué es Pentecostés o qué sucedió. Bueno, vamos a leer el texto que nos habla de Pentecostés y algo que sucedió. Se encuentra en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el verso 1. Hechos 2, verso 1 en adelante. ¿Lo tenéis ya? Sí. Bien. Dice la palabra del Señor en Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y ahora son unos versos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Que el Señor bendiga su propia palabra. Bienvenidos a la casa del Señor. Bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Según lo que hemos leído. La tercera persona de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que enviaría el Espíritu Santo? Que les daría poder y les daría fuerza y les daría sobre todo... Bueno, Paquita está muy puesta en la palabra del Señor. 2 años. 2 años. 2 años. Bien, ¿y cuál es su papel en nuestra vida como cristianos? ¿Qué nos dice la Biblia de todo esto? ¿Qué nos dice? Bien, pues la Biblia nos dice y nos revela
la trascendencia y la importancia del Espíritu Santo. Su intervención en la misma creación. Recordad Génesis 1:1-2, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y añade, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice después? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya vemos que está trabajando, está ahí, desde el principio. En la vida de los profetas también ha intervenido, en la vida de los jueces, en la vida de los reyes. Dice en Génesis 41:38, el Espíritu de Dios estaba con José. Dice y dijo Faraón, ¿acaso hallaremos a otro nombre como este en el cual mora el Espíritu de Dios? A raíz de un sueño que José le había interpretado, cuya interpretación la da Dios. Bien, lo reconoció Faraón. Bezaleel, ¿os acordáis de Bezaleel? Dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer la obra que el Señor le había mostrado. El Espíritu de Dios también vino sobre Otoniel. Lo podéis leer en Jueces 3:9-10. Gedeón también. David. Vemos que él ha estado presente a lo largo de toda la historia, trabajando en aquellos que el Señor ha escogido con un propósito. No solamente ya en la creación, al ser creadas todas las cosas, cielo y tierra, sino en las personas, trabajando en las personas, en la vida del Señor. En la evolución de la Iglesia, desde el principio. Por tanto, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Dios. Plenamente Dios. El Espíritu Santo es completamente Dios. Así como el Padre es Dios, Jesús el Hijo también es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Aunque sean tres manifestaciones distintas, pero es Dios. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es un poder, es poder, el poder. El Espíritu Santo no es una fuerza, como otros enseñan, o otras religiones dicen de él. Y el Espíritu Santo, como ha dicho nuestra hermana esta mañana, es una persona. Sí. Es, además, desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se inició vemos que está la personalidad del Espíritu Santo manifestándose de continuo. Y así nos lo revela la Escritura. La Biblia nos habla precisamente en diversas formas en que el Espíritu se comporta como una persona, es una persona. Ante todo, se le atribuye también mente, como la persona. Las personas tenemos mente, voluntad, emociones, y son todas estas características de la persona. Él es una persona. Los objetos, hermanos, impersonales, desde luego, no tienen cualidad ninguna de las que hemos mencionado, pero sí el Espíritu de Dios, sí las tiene. Y el apóstol Pablo, precisamente, da por sobreentendido que el Espíritu tiene mente, cuando escribe lo siguiente en 1 Corintios 1:10 y 11, que dice, el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo también nos habla del conocimiento del Espíritu. Y el conocimiento lo tiene una persona, evidentemente, y tiene influencia precisamente por tal conocimiento. La Biblia también nos escribe el Espíritu como poseedor de una voluntad. Estoy seguro que muchísimas cosas ahora, que ya las sabéis, las podéis estar recordando. Así que leemos cuando Pablo y Silas, por ejemplo, y Timoteo querían ir a Bitinia, el Espíritu no les permitió, porque él tenía la voluntad de que no fueran allí, no estaban destinados para ese lugar en aquel momento. Tiene una voluntad determinante. Y en 1 Corintios
También Pablo, en el capítulo 11, nos dice que el Espíritu dio muchos dones. ¿A quiénes? A los creyentes. No a las personas que no conocen al Señor, a los creyentes, porque los dones se manifiestan en el cuerpo de la Iglesia, para crecimiento de la Iglesia. Y reparte como Él quiere. No está sujeto a nuestros deseos, reparte como Él quiere. Y en cuanto a las emociones, podemos ver en Efesios 4:30 que da por sentado Pablo también que el espíritu puede entristecerse. El espíritu puede apagarse. De hecho, el mismo Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y el libro de Hechos, así como uno de los evangelios a los que se le atribuye a Lucas precisamente el médico gentil, precisamente nos va a hablar en el principio de este acontecimiento tan maravilloso, su llegada aquí, su manifestación, que ya estaba desde el principio, pero ahora va a ser de una forma muy especial. Dice Justo González, un escritor y autor evangélico, que en el Evangelio de Lucas el protagonista es Jesús, pero en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Lucas en el Evangelio desde luego pone mucho énfasis sobre el Espíritu obrando, pero a través de Jesús. Y en Hechos, desde el principio, como ya hemos dicho, precisamente se van a registrar todos los hechos que desde su inicio, desde su llegada a los discípulos, van a cambiar sus vidas. De modo que todo lo que Jesús había iniciado y comenzado en ellos, ahora va a ser continuado en ellos a través del Espíritu. Si se dejan, si nos dejamos. Y en Hechos 1:8 tenemos también, hermanos, el anticipo de esta promesa, porque Jesús ya les había dicho, ya les había advertido, ya les había hablado a sus discípulos que ellos deberían ser receptores del Espíritu Santo, que esperasen, que se quedasen en Jerusalén. Ese era su mandato, porque iba a haber algo en sus vidas que les iba a dar poder y transformación para el cumplimiento de ¿qué? De la obra que Él mismo les había encomendado. Hablar del Evangelio, el Evangelio tiene poder. Así que hemos leído que llegó el día de Pentecostés. Llegó el día de Pentecostés. Si retrocedemos en el tiempo, hermanos, vamos al Antiguo Testamento y abrimos el libro de Levítico, nos dice que el pueblo de Dios celebraba Pentecostés. ¿Qué fiesta es esta? Pues la fiesta llamada también de las semanas. ¿Y qué significa? En griego significa 50º, día después de la Pascua. Eso es en griego. Pero Levítico, como os decía, dice que contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida. La semana pasada hablamos también de gavillas. Bueno, no estaba aquí. Bien, pero bueno, hablaba de eso. Y dice también Deuteronomio que 7 semanas contaréis, desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. No es una fiesta para nosotros alegrarnos, sino alegrarnos con Dios, por Dios y para Dios. De la bendición de Él. Dice que da la abundancia, también voluntaria, la que hemos recibido, nosotros hemos recibido de Dios a Él. Y hemos hablado ahora de los diezmos también, que es una ofrenda voluntaria que entregamos de lo que recibimos. Dice que la dieres según lo que el Señor te hubiera bendecido. Todos no tendrían la misma cosecha, evidentemente, pero sí todos tenían que tener la participación de diezmar y de hacer esa entrega alegremente, dice la palabra. Así que también se llamaba la fiesta de la cosecha, y era ese momento tan maravilloso para presentar precisamente los frutos recibidos delante del Señor. Podéis investigarlo esto también en el libro de Números, capítulo 28 y verso 26. Ahora bien, después de que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, los judíos mismos, en vez de
cambiaron, digámoslo así, cambiaron el motivo de la celebración. Y ahora pasaría a formar parte de aquel decálogo que recibieron en el monte Sinaí. Así que esa festividad fue cambiada, esa celebración, el motivo ya dejó de ser el primero, el que ya hemos nombrado, cuando ellos recibían la cosecha y se alegraban y tenían que entregar los diezmos alegremente al dador de esa cosecha. Y dice la palabra, como hemos leído, que llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos, unánime en lugar. Jesús les había dicho que no se marcharan. Eso fue una orden muy explícita antes de subir al cielo. Dice la palabra que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esta es la promesa del Padre. La cual oísteis de mí, le dijo Jesús a sus discípulos. Y en respuesta precisamente a esa orden, ellos se quedaron. ¿Y qué hacían mientras? Pues tenían un poco de temor, como ya hemos hablado en otras ocasiones, tenían un poco de temor después de que ellos se habían quedado solos al ver al Señor ascender después de la resurrección. Pero ahí no acaba la historia, porque la obra del Señor continúa y iba a continuar después de su ascensión. Así que ellos se reunían, oraban y daban testimonio, muchos entre ellos, por temor primero a los romanos. Pero aconteció que llegó este día y también vemos que estaba ligado precisamente esas 50 semanas a la ascensión. Si contáis, veréis que después de la Pascua, los 50 días tienen que ver precisamente con la ascensión del Señor. Así que una vez llegado, reunidos todos, no se sabe en qué lugar, lo que sí dice Lucas es que estaban en una casa, no se sabe si era el aposento alto o no, si estaban 120 o no, aunque hablan de estar reunidos 120 y posiblemente era un lugar muy grande, quizá cerca del templo, quizá, pero no se menciona expresamente. Lo que sí es cierto es que estaban todos sentados a la mesa, nos cuenta Lucas, y reunidos unánimemente, y esto me encanta porque había una unanimidad entre los que estaban allí. Eran de un mismo sentir, de un mismo pensar, Y este evento precisamente se presenta como el acto inaugural de la acción del Espíritu Santo en medio de la Iglesia. Y como tal, tiene que ser considerado aquel día de su nacimiento. Estaban todos juntos cuando llegó esta manifestación, unánimes, de repente. Y aunque se les había anunciado primeramente Dios, Jesús les había dicho lo que les iba a suceder, ya se habían olvidado. Fijaos con qué rapidez nos olvidamos. Ya se habían olvidado, así que fueron sorprendidos. Aunque estuvieron instruidos en tal acontecimiento, se habían olvidado. Y por eso esa manifestación repentina les sorprendió a ellos, pero también a muchísima más gente. No solo escucharon audiblemente su venida, un estruendo de un viento recio, escucharon como que soplaba. Se asentaron también sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Fue algo visible. Jesús había utilizado precisamente la imagen del viento para darles a entender que aquellos que fueran sus seguidores, igual que sopla el viento, y no sabemos a veces de dónde viene ni a dónde va, les sucedería a ellos exactamente lo mismo. Y en relación con las lenguas de fuego, la otra manifestación del Espíritu Santo aquel día simboliza el juicio, simboliza purificación y simboliza el testimonio. Así que no quedó ahí con estas dos manifestaciones su llegada, sino que hubo una tercera. Y es que aquellos discípulos pudieron hablar en diferentes lenguas. Y esta señal es oral. Hemos dicho oído, vista y ahora es oral.
porque además, precisamente, recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 12, cuando dice, de cierto, y fijaos, repite, de cierto, os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará, y aún mayores hará porque voy al Padre. Y esto sucedió. Para nosotros quizá no es fácil, no lo hemos visto, sí debemos creerlo. Se manifestó de forma también oral en los discípulos. Así que llenos del Espíritu Santo, los discípulos pudieron hablar, predicar a una variedad de personas que habían sido reunidas o que se habían querido reunir allá en Jerusalén para estar celebrando la fiesta de Pentecostés. Había en Jerusalén, dice la palabra de Dios, judíos piadosos. Fijaos, el Evangelio vino primero a los judíos, porque el mismo Señor nos lo dijo. Id primeramente a los judíos. No vayáis por caminos de gentiles, lo dice Mateo 10, versos 5 y 6. Judíos temerosos de Dios, venidos de lejos, que moraban en la ciudad de Jerusalén. Aunque en el término griego, precisamente en el Nuevo Testamento, esta palabra de piadosos describe más bien a los judíos, no a aquellos que luego se han incorporado, no, describe a los judíos como, por ejemplo, Simón. ¿Os acordáis de Simón? Como Ananías también. Y a los hombres que sepultaron a Esteban. Todos ellos son denominados hombres piadosos dentro del pueblo judío. Pero dice la palabra que habían llegado precisamente de otras naciones y son, en este sentido, los que obedecen y reverencian la ley de Dios, los hombres piadosos que reverencian y obedecen la ley de Dios. Estaban allí de muchos lugares llegados y sorprendidos ellos también por el ruido, aquella multitud que se había llegado a Jerusalén, se juntaron y no sabían exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Personas que estaban interesadas en saber qué es lo que había generado aquel estruendo, aquel ruido tan imponente. Hizo en ellos, se movió la curiosidad para que ellos pudieran ir a cierto lugar. Y van a descubrir que una multitud estaba escuchando también mucha gente alrededor de los discípulos hablar en distintas lenguas. Así que más confusión, dice la palabra, más perplejidad, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y además Lucas nos indica precisamente que estas personas no escucharon solo a los discípulos, sino que había allí cada judío que venía de un lugar determinado le estaba hablando en su propio idioma, en su propia lengua, en su propio idioma. Más tarde nos va a indicar precisamente Lucas, como ya hemos leído, los lugares de procedencia de estas personas. Así que estaban allí totalmente asombrados. Y ellos, los que se habían reunido, se estaban preguntando a sí mismos, ¿pero estos no son galileos? Que no tenían muy buen concepto de los galileos, pero estos no son galileos precisamente. Si lo oímos hablar en nuestras propias lenguas, ¿de dónde han adquirido tal conocimiento? Porque un idioma hay que aprenderlo, un dialecto también. Hay que aprenderlo. Y eso fue algo instantáneo. Así que, hermanos, cuán, fijaos, es importante el lenguaje, porque por medio de él nos comunicamos. Bueno, hoy, gracias a Dios, también existe el lenguaje de los sordos, pero es su forma de comunicarse, ¿no? Entonces, lo vamos a incluir ahí, aunque no es oral. Cuán importante es el lenguaje, porque a través de él nos podemos comunicar con las personas. Cuando los extranjeros que estaban allí en Jerusalén escucharon precisamente que además venían de otros lugares de nacimiento o que habían crecido allí, pero todos estaban allí reunidos, y ese asombro que en ellos estaba impactándoles de oír todos aquellos idiomas tan diferentes, porque luego os diremos las naciones que estaban allí,
Eso es más perplejidad sumado a lo que ya el estruendo había provocado en ellos. Fijaos, y esto lo hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y un detalle más importante es que la gente que estaba allí reunida, de quienes estaban hablando, no eran extranjeros, sino, como hemos dicho, de Galilea, de los cuales no se tenía buen concepto, pero no porque fueran ya galileos, sino hay una identificación de ser los seguidores de Jesús. Eran los seguidores de Jesús. No todos los que oyeron eran seguidores de Jesús, pero allí se reunieron muchísimos alrededor de los discípulos. Lucas dice que cierto grupo, además, dentro de los que estaban allí, les estaban ridiculizando porque estaban pensando que estaban ebrios. Estaban ya lanzando, ¿qué vamos a decir? Calumnias. Estaban hablando mal, sin conocer el asunto. Y eso parece que muchas veces nos gusta, hablar desconociendo plenamente el asunto. Solamente teniendo criterios fidedignos podemos hablar con sensatez sobre un asunto. Y en este caso ya estaban las sabidurías puestas en marcha, ya pensando si estarían borrachos, si no se comportaban en condiciones delante de la gente, mostrándose bebidos, y no fue así. Esta gente era muy incrédula, por cierto, aparte de que primero juzgaban, es que muestra la incredulidad en Jesús y en el hecho milagroso que podían haber visto allí. Y ahora sí, ¿qué efectos entonces pues produce el Espíritu Santo en el creyente? Pues Lucas nos dice que al ser todos llenos del Espíritu Santo, todos llenos, se supone que todos los discípulos, quizá, como hemos dicho antes, 120, no solamente los apóstoles, sino que había muchísimos más discípulos en aquel momento. Por eso también los que estaban rodeando a los discípulos, precisamente al ver no uno, sino muchísimos, también se quedarían sorprendidos de poder escuchar a muchísimas más personas. Y vemos aquí, hermanos, que el Espíritu unifica a los creyentes, aunque sean de diferentes regiones en el mundo. Unifica al mundo a través de ese milagro que obró en la lengua de aquellos discípulos, pues les escuchaban hablar su idioma. El Espíritu permite que los oyentes precisamente superen aquella confusión. ¿Os acordáis qué sucedió en Babel? El Señor confundió la lengua de todos, porque su camino no era ya el correcto, ya estaban otra vez trabajando para ir por los senderos del mal. Génesis 11, 1, 9. Pero ahora el Espíritu unifica. No separa, como en Babel sucedió, unifica. El efecto de los discípulos es que ellos fueron capaces no solamente de hablar en lenguas, que estaba muy bien, porque podían transmitir las palabras y el mensaje a otras personas, sino que pudieron proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todos los que allí se reunieron. Y ahí tenemos el maravilloso discurso de Pedro. Dios sabe que Pedro no era perfecto, pero ¿acaso nosotros somos perfectos? No, para nada. Pero Dios quiere usarnos. Quiere que seamos instrumentos por medio de su Espíritu Santo, para llevar las nuevas de Jesucristo al mundo no creyente, al mundo que se burla, al mundo que sin conocimiento va hablando del mismo Señor Jesús como si fuera un dicharachero o vete a saber qué. En este día también sucede, no solamente entonces. Es importante resaltar y recalcar precisamente que Jesús es proclamado a muchísima gente de muchísimas naciones en la primera llegada a los discípulos del Espíritu Santo, algo que fue visible
y dicen que así nació el primer momento de la Iglesia. Es cierto que hay otros comentaristas y otros estudios que pueden llevar a pensar que la Iglesia se inició mucho antes, pero no vamos a entrar en eso, sino que ese momento fue precisamente el inicio de la Iglesia primitiva, cuando ya Pedro, puesto en pie, proclamó el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hay algunas cosas a tener en cuenta en la predicación de Pedro, que solamente habíamos leído unos versos. La necesidad de tener fe. La necesidad de bautizarse, que sabemos que nos salva, pero si tú crees en el Señor Jesucristo, debes de pasar por las aguas del bautismo. Es el reflejo público, y el Señor lo hizo delante de una gente cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, para dar el testimonio, y él no lo necesitaba. Él no tenía que dar testimonio, hermanos. Pero tienes que saber que necesitas pasar por las aguas del bautismo. Pero ahí no se queda todo, sino que el Espíritu que hemos dicho que unifica también a los creyentes en distintas partes del mundo. Y así precisamente corrió la voz por todo este mundo hasta llegar a todas las naciones. No se quedó el Evangelio en Jerusalén, sino que se proclamó en Samaria, tal como dijo el Señor. Y hasta lo último de la tierra debe ser proclamado cada día. Nosotros, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo que se derramó aquel día. Porque cuando tú aceptas a Cristo, tu Salvador, como único Salvador y Señor de tu vida, recibes el Espíritu Santo por su gracia y por su poder. Y manifiesto es que te dirigirá toda la vida, mientras que estés en esta tierra. Y el Señor dijo que le enviaría, que sería nuestro consolador, que además es nuestro abogado, y así se refiere el Señor precisamente, llamándole Paracletos. Es nuestro abogado. Siempre está defendiendo, intercede por nosotros, y hay muchísimas más cosas que podíamos añadir en esta lista del Espíritu Santo, pero que lo único que quiero que te quedes en esta mañana es que Jesús presentó al Espíritu Santo, su llegada, su manifestación, su poder para proclamar el Evangelio de Jesucristo en toda la tierra, a todas las naciones, a todas las etnias, hasta el fin del mundo. Que Él no nos dejará, porque estará con nosotros a través de su Espíritu, consolándonos, guiándonos, transformándonos, ayudándonos, para que podamos servir en la Iglesia, que es su cuerpo, para crecer en Jesucristo, y que su reino siga siendo establecido aquí en la tierra hasta que Él venga. Que el Señor os bendiga esta mañana.